Buenos días, un gusto saludarlos al público. Y el día de hoy nos encontramos en la Universidad Fray Luca Pacioli, en el Auditorio Tlatoani. Hoy martes 11 de noviembre del 2025. El día de hoy tenemos la grata sorpresa, invitación que nos hace tener el honor de tener a la doctora Carmen Bustos, en la cual nos compartirá conocimientos, experiencias en su ámbito, en la cual nos compartirá con este camino que hemos venido haciendo del camino de Iván Illich en su natalicio. Muy bien, pues el día de hoy queremos también comentar que se encuentra Marco Turra, quien nos ha acompañado también en este trayecto de compartir sus experiencias y conocimientos, en la cual también estará con nosotros. Mi nombre es Cristian Domínguez, espero que les sea de útil y de mucha reflexión estos conocimientos que nos compartirán. Sean bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a la Fray Luca Pacioli. Es siempre un gran gusto, un gran honor regresar aquí en el Auditorio Tlatoani después del llamado del maestro Illich, que empezamos el 4 de septiembre, y esto seguimos con el camino hacia el centenario del maestro Iván Illich, que será el 4 de septiembre de 2026. Entonces, con esta colaboración con la Fray Luca Pacioli, la idea de hacer eventos para calentar motores, para que el 2026 sea todo el año dedicado en homenaje al maestro Iván Illich. Y entonces, ¿cuál mejor manera de hablar del maestro Iván Illich? Con su gran amigo. Es importante aclarar que Jean-Robert no es un simple seguidor, ha sido un gran compañero de Iván Illich, con el cual ambos se han enriquecido en los diálogos. Así es. Sí. Así es, y entonces es de verdad un gran honor tener aquí la licenciada Carmen Bustos, es la presidenta de la Casa de Estudio Silvia Marco y Jean-Robert. Sí, así es. Entonces, un grandísimo honor, y mandamos saludos a la doctora Silvia Marcos, que está presente, está apoyando en todo esto, y está muy feliz, porque sí, tenemos que difundir el pensamiento del maestro Iván, el pensamiento del maestro Jean-Robert y la doctora, que la doctora tiene toda una historial, y digamos la cosa en común de estos, ¿me podría decir que es el SIDOC? Sí. Podría ser exactamente el SIDOC, este espacio, este laboratorio que ha transformado, que ha dado una vida a Cuernavaca, que ha sembrado hace 50 años, más de 50 años, y entonces propio aquí en Cuernavaca el terreno es muy fértil. Aquí puede crecer, y ya está creciendo, y entonces, sin más y menos, mando un agradecimiento a mi pareja Adriana, que me apoya en esto, de Casa Kit, y a Syscrack, Cracking the System, que es la manera en que no estamos en contra del sistema, no lo queremos destruir, queremos cambiarlo. Queremos craquearlo, o sea, para tomar control del sistema. Y los mejores de esto es un conocimiento, es la formación, y entonces el conocimiento del SIDOC es la base, sin duda. Por eso estos eventos y más en el futuro son justos para formarnos y autoformarnos en la práctica y en la teoría. Entonces, chulé. Muy buenos días, agradezco a Marco, a Cristian por esta invitación. Y bueno, como ya mencionaba Marco, yo soy representante de la Casa Estudios Silvia Marcos y Jean-Robert. Para quienes no conozcan a Silvia y a Jean, ellos son dos intelectuales de una enorme talla que convivieron muy de cerca con Iván Illich. Se podría decir que ellos se formaron en el SIDOC, como mencionas, y Jean-Robert, cabe decir que él ya conocía por haber leído sobre Iván Illich cuando todavía él radicaba en Suiza. Y una vez que se establecieron en Cuernavaca, Silvia y Jean, pues establecieron contacto con el SIDOC.
la forma de interactuar en el CIDOC pues es muy interesante porque responde a cómo Iván proponía que debería ser la construcción del pensamiento, de la filosofía. Para él no tenía que ser con una persona dando cátedra y los demás escuchándolo y aprendiendo de él, sino que tenía que ser en diálogo, siempre en diálogo. Entonces, pues realmente yo me imagino a Jean Robert haciendo este diálogo tan rico y tan enriquecedor junto con Iván Illich, y así ambos se nutrieron de los diferentes temas que trataron, porque si bien Jean Robert fue un arquitecto y urbanista, también pues fue un pensador de diferentes áreas del conocimiento. Él trabajó sobre sistemas, igual que Iván, los sistemas escolares, el sistema médico, el sistema de transporte, fueron principales temas de crítica de ambos pensadores, y a partir de esa crítica a los transportes, también Jean se acerca al espacio urbano y a la arquitectura. Eso por un lado Jean. También quiero hablar un poco de Silvia y vuelvo a Jean otra vez. Por su parte, Silvia, que bueno, yo con mi trato tan cercano que he tenido con ella, pues creo que es una mente sumamente lúcida y brillante, y que el estar en CIDOC con esa biblioteca tan fabulosa que ella nos cuenta, con ejemplares únicos y códices prehispánicos, pues la curiosidad de Silvia, que era mucha, se vio ahí de algún modo saciada, porque se adentró totalmente a la investigación de nuestra cultura, nuestras culturas ancestrales, y tiene una obra muy rica y muy interesante sobre las relaciones de género en Mesoamérica, que considero que nosotras, las feministas que estamos en búsqueda de cómo generar relaciones entre los géneros que sean más equitativas y no violentas, considero que la obra de Silvia es fundamental para construir esas relaciones descolonizadas y mirar a lo nuestro como fuente para reconstruirnos. Y bueno, ahora vuelvo a Jean. Como decía, Jean como arquitecto se interesó en el espacio y lo vio y vio cómo la transformación de él a través pues la sociedad industrial pues fue realmente nefasta. Habla de cómo la forma urbana capitalista pues es la forma más devastadora de ciudad que hemos tenido en la historia de la humanidad. Mira que se debe a que en lugar de que las necesidades más humanas y profundamente humanas se tomaran en cuenta para la planeación urbana, lo que se tomó en cuenta fue la actividad productiva industrial. De ahí que empezaron a construirse grandes vías rápidas para poder transportar a la gente que iba a laborar en esa industria capitalista. Y a mí se me hace muy curioso cómo Jean pues logra llegar como al meollo del asunto de esta priorización de lo productivo, cuando analiza con números, con datos, cómo los planeadores urbanos
consideran y tasan el tiempo de vida de las personas y le dan prioridad a ciertas personas en cómo se van a mover por la ciudad. De tal manera que, dice Jan, que la vida o el tiempo de una persona, de una mujer cargada de paquetes y acompañada con 2 niños, vale 5 veces menos que el tiempo de un ejecutivo que va pues a cumplir con su trabajo capitalista. Entonces se crean estas enormes vías rápidas para que esta gente que va a realizar su trabajo productivo pueda atravesar rápidamente las ciudades, mientras que ese espacio que cortan, que rompen, pues se convierte en espacio muerto. Yo creo que todos tenemos la experiencia de haber pasado en las laterales de esos segundos pisos o de los puentes que atraviesan calles para evitar semáforos, atraviesan por elevadamente, y cómo esas áreas que quedan alrededor realmente están sin vida, quedan justamente muertas, como dice Jan Robert. Además de que al quedar así carentes de vida, pues la gente muchas veces busca otros espacios, los deja, los abandona, y la especulación inmobiliaria ahí entra otra vez para reconstruir con grandes edificios y expulsar a la gente propia de los lugares. Esto que últimamente se ha escuchado mucho en las noticias, ¿no? Y que ha generado movimientos sociales en la Ciudad de México, a lo que llamamos gentrificación. Es uno de los orígenes de este fenómeno, donde esos barrios ya donde la gente fue expulsada son renovados con estas arquitecturas impresionantes. Y bueno, Jan Robert pensó y elaboró estas reflexiones hace ya 40 años o más, ya que este libro que traemos por aquí, Los cronófagos, la era de los transportes devoradores de tiempo, lo escribió Jan en francés hace 40 años, pero vemos que su elaboración es súper pertinente aún ahora, porque, por ejemplo, arquitectas y arquitectos, voy a mencionar 2, Saida Mushi y Montaner, el arquitecto Montaner, observan cómo la ciudad global, la ciudad construida por el neoliberalismo, que ya es prácticamente la misma en todas las ciudades del mundo, se genera a través de una vía rápida, una autopista, y en torno de esa autopista la ciudad va creciendo, y hay otros elementos de esta ciudad global, que es el rascacielos y la autopista, ¿no? Entonces, en torno a estos, y el centro comercial. Entonces, en nuestra Cuernavaca podemos ver justamente este patrón, donde al borde de la autopista se construye el mall, el centro comercial, a un lado estos enormes condominios de varios pisos, y esto genera la ebullición de querer estar cerca de estos elementos, y va creciendo la mancha urbana en torno a ellos. Entonces podemos decir que Jan fue como profético casi al visualizar cómo se iban a estar generando nuestras ciudades.
Jean Robert tuvo una vasta producción teórica también, y en otro de sus textos, que pues a mí como arquitecta realmente es de los que más me gustan, analiza la Catedral de Saint-Denis en Francia, y él observa en ella cómo el espacio, que es un espacio o un lugar, más bien un lugar previo a la modernización, es un espacio o un lugar que permite habitar, y que el mismo espacio, digamos, es generador de un habitar, donde el habitar es el símbolo mismo. Como saben, en las catedrales góticas pues había mucha decoración, ¿verdad? Había esculturas de santos. De hecho, en el portal de esta catedral hay una imagen de Cristo, pero Jean, al analizarla, nos hace ver que desde que entramos hasta que ocupamos el lugar que tenemos que ocupar en la iglesia, estamos viviendo en sí mismo, al entrar, al habitar, la historia de la salvación según el relato cristiano. Y en contraparte a eso, él habla de que la arquitectura moderna pues no nos permite hacer ese habitar, que tiene que ver mucho con que podamos tener un encuentro profundo con nosotros mismos, pero también con la otredad y con la comunidad. Él dice que habitar genera el encuentro del aquí con el allá y con el más que allá. O sea que él está hablando también de una dimensión pues trascendental, que es muy importante cuando habitamos, y que la arquitectura moderna ya no nos permite hacer esa relacionalidad. También Jean de hecho habla de cómo antiguamente, para fundar una ciudad, se tenía que hacer un ritual de fundación, y era como una manera sí de sacralizar el lugar. Y pues también dice que generalmente esos relatos de fundación generaban una historia, una leyenda, un mito, una mitología. Y a mí me rememora mucho a mi propio tema de investigación, que es las ciudades actuales contemporáneas que tienen reminiscencia del urbanismo mesoamericano, y que aquí en Morelos tenemos varios lugares, pero en el que yo me he centrado es en Coatetelco, Morelos. Entonces, en este lugar pues hay una fabulosa laguna y está rodeada por cerros. El relato mítico justamente dice que las personas migraron del norte y estaban buscando ese lugar que los dioses les habían dicho que tenían que establecerse, y lo que les dijo que era ahí su lugar era que había esta laguna y este monte. Y también hay un relato de un mito sobre la creación del lugar, y tiene que ver con que la gente cuenta que una mujer traía en peregrinación a la comunidad, y en el momento que ella supo que tenía que ser ese lugar, ella misma se donó a sí misma, donó su vida para crear la laguna y poder ser el sustento de la comunidad. Entonces, este tipo de relatos eran muy frecuentes
parecen historias mágicas o fantásticas, sin embargo, tienen una profundidad muy grande, porque la imagen de la mujer que se convierte en el agua es la imagen de la fertilidad que asegura que la comunidad va a poder florecer y mantenerse en ese lugar. Entonces, Jan justo decía que este tipo de relatos eran frecuentes cuando se fundaban las ciudades y eran los que les daban arraigo y un carácter, pues sí, hasta místico podríamos decir, ¿verdad? También comentábamos hace un momento que, bueno, regreso a la casa estudio. Esta casa estudio, pues, es un lugar donde Jan Robert construyó la casa. Ha sido el hogar de Silvia y de Jan durante 50 años y esta casa responde a las críticas que ha hecho de la arquitectura moderna, la cual también implica en abandonar los saberes propios de la comunidad. Anteriormente la gente sabía cómo iba a construir su casa, sabía construirla, sabía preparar la tierra, preparar los adobes y edificarla y qué colocarle como refuerzo para soportar y que no se les derrumbara. Todo esto la gente lo sabía cómo sanarse a sí mismas, o había una persona en la comunidad que sabía cómo iba a sanar. De hecho, la sanación, esto lo leí en otro artículo de Fernández Amador, donde decía que tanto la enfermedad como la sanación de una persona eran responsabilidad comunitaria. Y, por ejemplo, ahorita que hay mucha enfermedad, le decimos mental o cuestiones emocionales, ¿no? Hay depresión, hay ansiedad. Esto, dice Fernández Amador, lo genera el propio sistema, porque el sistema, y aquí coincide con Jan, lo que hace es crearnos vacíos, ¿no? Como vacíos existenciales que el sistema pretende que creamos, que los vamos a llenar consumiendo, pero nunca vamos a saciarnos, nunca vamos a llenar ese vacío consumiendo, porque Jan dice, necesitamos cosas encarnadas, que podamos encarnar para llenar ese vacío. Y al generar este vacío, pues es difícil que una terapia profesional lo llene, ¿no? Y entonces dice Fernández Amador, en una comunidad tal vez la persona puede desequilibrarse, puede entrar en cierta ansiedad, cierta depresión, pero está la persona que la va a sanar, el sanador o la intermediaria. Muchas veces, la mayoría de las veces, Silvia nos dice, las sanadoras, las curanderas son mujeres también. Entonces, sí había esa intermediación de la sanadora, pero la comunidad estaba sosteniendo a la persona. Y ese sostenimiento era lo que permitía que la persona sanara. Entonces la sanación era comunitaria también, la construcción era comunitaria, porque la persona que iba a construir recién su casa, pues los vecinos, los familiares apoyaban a esa construcción con los saberes propios de la comunidad. Pues la casa estudio, la casa que Jan construyó para él y para Silvia, está construida con los saberes comunitarios. Él los llamaba vernáculos y con cierta dosis de elementos de materiales industriales.
A esto él le llamaba sinergia positiva, porque dice, bueno, estamos en este mundo con cuestiones pues muy tecnológicas, tampoco nos vamos a negar y decir nos vamos a ir a la época de las cavernas. No, vamos a utilizar en cierta medida ciertos elementos que nos ofrece ese conocimiento que él llamaba heterónomo. Al de las comunidades los llamaba conocimientos autónomos, porque no dependían de lo exterior. Entonces, esta casa es un documento porque justamente estamos viendo eso, estamos viendo esa crítica y esta propuesta que hace Jan. Los muros son de adobe, de tierra, y hacia el final, para coronarlos, unas cuantas varillitas para permitir el confinamiento de la estructura, y también las cubiertas son de tabique rojo. Entonces el tabique pues es de tierra también, solo que está cocido. Todo es conocimiento ancestral, y refuerza con alguna malla electrosoldada que proviene del conocimiento heterónomo. Además de que, y yo creo que más que nunca ahora, esta construcción también se convierte en ese lugar para generar ese habitar que me vuelve a mí misma, pero también me entrelaza con la otredad y con el más que allá, porque pues esta casa se va a abrir a la comunidad para que la gente pueda disponer de este espacio, de su fabulosa biblioteca, de los archivos documentales de investigadores, tanto de Silvia como de Jan, y podrá visitarlo para esas consultas y seguir generando conocimiento a partir del trabajo de Jan Robert y de Silvia Marcos. Esa es nuestra intención, y vamos a ir abriendo los espacios poco a poco, y por supuesto la comunidad académica de Cuernavaca está invitada a desde ya irnos entrelazando, como decía Jan, ¿no? Establecer esa relación con el allá y por supuesto con el más que allá, porque el espíritu que nos mueve es el espíritu que movió a Jan y que sigue moviendo a Silvia, que es aportar para la construcción de ese mundo otro, ese mundo reestructurado del que hablaba Marco, y que lo hagamos pues en comunidad, no lo vamos a hacer solamente 1 o 2 personas, sino que sea comunitariamente esta reconstrucción. Sí, decía la conexión entre la casa de estudios Silvia Marco y Jean Robert con el CIDOC. Y si nos puede hablar un poquito más sobre el CIDOC. Sí, claro. Bueno, como decíamos, Silvia y Jan pues se formaron ahí en el CIDOC, estuvieron cercanos durante el tiempo que Iván Illich estuvo aquí en Cuernavaca, pero también cuando él pues emigró a otros territorios. Jan siempre, sobre todo, siguió en eterno diálogo hasta el último momento y más allá, porque justamente este libro pues es un escrito que Jan hace y recupera de la obra que hizo Iván Illich después de estar en el CIDOC, que dice Jan que es la menos conocida, pero es la más profunda y potente. Entonces habrá que recurrir a ella, y con este libro Jan justamente nos descubre esa potencia de la obra de Iván Illich después de su etapa en el CIDOC.
Entonces Jan siempre justamente estuvo relacionado en el más que allá con Iván, a través de seguir estudiando su obra y sus aportes y seguir traduciéndonoslo para nosotros, ¿verdad? Entonces sí, la Casa Estudio nos consideramos herederas del SIDOC. Tal vez es como mucha presunción, pero al ser nuestros personajes fundadores o inspiradores, que son Silvia y Jan, pues formados por SIDOC, sí consideramos que somos herederos de la tradición, de la enseñanza, del conocimiento que ahí se elaboró y de lo que posteriormente ya algunos intelectuales más jóvenes como Humberto Beck, de hecho han llamado Escuela de Cuernavaca, porque él apreció a la distancia de que esto que ocurrió en Cuernavaca en los años 60-70, pues sí fue una revolución intelectual, donde él asemejaba esto a la Escuela de Frankfurt, ¿no? De el nivel crítico y revolucionario que se generó aquí, el pensamiento e incluso el activismo político de las personas que llegaban aquí, pues amerita identificarlo ya como una escuela, como un conjunto de teorías, de metodologías que tienen mucho en común, que parten de la crítica a la modernidad industrial y que generan propuestas para reconstruir el mundo, porque no nada más es la crítica, también están las propuestas, y la de Jan básicamente y la de Silvia es mirar a nuestras culturas ancestrales para recuperar esos conocimientos prácticos, pero también filosóficos, que nos permitan idear una forma de ser, estar en el mundo más armónica entre los seres humanos y con nuestro entorno, la tierra, el río, el agua, la montaña, que para estas culturas pues son considerados sagrados. Maestro Cristian Domínguez, ¿quiere hacer un comentario, añadir? Gracias, pues muy interesante, realmente es de mucha reflexión estas palabras que nos hace ver la doctora Carmen. Gracias por compartir todas esas ideas, conceptos, conocimientos, y que pues es mucha reflexión, ¿no?, que me estoy llevando, y gracias por compartirlo. Así que pues creo que esta labor que están haciendo de retomar todos estos estudios, pues ahora sí que enhorabuena, esperando que también nosotros podamos pues colaborar, contribuir en todo este proyecto, y estamos a sus órdenes también para que podamos colaborar en ese conjunto con otras personas, y otras organizaciones, otras instituciones, y poder lograr pues ese intercambio de saberes que ahora en estos momentos que estamos viviendo, complejos, complicados, creo que tenemos que tener un pensamiento más analítico, más reflexivo, más crítico, retomando estos pensadores y estas personas que han seguido a estos pensadores, poderlos compartir y hacer este diálogo para poderlo llevar pues a más jóvenes, a las nuevas generaciones, que también hay que irlos formando, preparando para este entorno tan complejo. Así que muchas gracias, y pues bueno, con eso quisiera concluir. Gracias. Entonces, como última consideración, agradeciendo a Gustavo Carrillo de Naturaleza Sostenible, que está grabando esta importante, ¿cómo la podemos llamar?, charla, pero es académica, es práctica, va más allá, y es intrainstitucional, algo mágico, algo de verdad, que se junta también en estos momentos, que el director Francisco Taboada ha hecho este magnífico documental del Obispo Rojo.
Sí. Entonces, el centenario del año próximo. La película, el documental del Obispo Rojo es algo fantástico. Ya le anticipo que el 13 de enero, martes 13, aquí mismo, en la Fray Luca Pacioli, vamos a tener una etapa del 7º CISCRAC en México. Así que estén conectados aquí con la página Facebook Foros Amistosos, que nació en el 2014 esta página. Con Jean-Robert y Eric. Y entonces, sí, estamos más que nunca conectados porque es el momento. Está convergiendo toda la energía, y también recordamos que los martes, no todos, cada 2 o 3 martes, a las 7:30, hay el seminario de Silvia Marcos y Jean-Robert en Zoom, coordinado por el Dragón de Jade de Héctor Betancourt. Entonces, para cerrar, un último comentario y un súper agradecimiento, querida doctora Carmen Bustos. Gracias. Bueno, pues nada más decir que yo tuve la suerte de que Jean-Robert fue mi maestro en la facultad hace ya muchísimos años, y él cuando se presentó, pues sí, una personalidad extraña para nosotros, los jóvenes ahí recién salidos de la preparatoria, y llegó y nos dijo que él decidió venir a vivir a México porque aquí todavía crecía la milpa. Entonces a mí me pareció algo muy profundo y hermoso que quizás no dimensioné, me gustó, pero no dimensioné, pero sí me caló porque lo recuerdo hasta ahora, ¿no? Yo creo que mis compañeros no se recuerdan de esto, pero hoy creo que lo que nos estaba diciendo Jan es que aquí en este pueblo mexicano, no solo en Cuernavaca, ¿no?, que quizás en ese entonces era todavía como un pueblo, que aquí todavía existían esos conocimientos vernáculos que él tanto amaba, y que por eso aquí se podía tejer la esperanza de un mundo otro. Es lo que yo creo y que tengo esa enorme convicción. Y pues sería todo. Muy bien. Sí. Chulé es chulelar. Porque los muertos siguen vivos. Sí.